¿Cuáles son los límites del sufrimiento humano? Hoy, en Accidentes Sorprendentes, analizaremos la historia que los hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida y las catastróficas consecuencias de la negligencia humana. Lo que están a punto de escuchar es un testimonio brutal de lo que puede suceder cuando los protocolos de seguridad se ignoran y la radiación desata su furia, dejando a su paso una estela de dolor inimaginable. El 30 de septiembre de 1999, en la tranquila localidad de Tokaimura, prefectura de Ibaraki, Japón, una planta de procesamiento de combustible nuclear se convirtió en el escenario de una pesadilla indescriptible. Eran las 10:35 de la mañana cuando una serie de decisiones imprudentes y errores humanos se combinaron para desatar el peor accidente nuclear en la historia de Japón hasta la catástrofe de Fukushima. Un evento que por su crudeza y la agonía que provocó, marcó un antes y un después en la percepción global de la seguridad nuclear. Tres técnicos, Hisashi Ouchi, de 35 años, Masato Shinohara, de 40, y Yutaka Yokokawa, de 54, estaban inmersos en un proceso aparentemente rutinario: la mezcla de uranio. Su tarea era preparar una solución de uranio enriquecido para cargarla en un tanque de precipitación. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento meticuloso y seguro, se transformó en una temeraria improvisación que sellaría el destino de estos hombres. El protocolo establecido dictaba el uso de bombas de infusión para verter el uranio de forma gradual y controlada en un tanque especial, diseñado específicamente para manejar estas sustancias peligrosas. Pero los técnicos, en un intento de agilizar el trabajo y quizás por una alarmante falta de capacitación o supervisión, decidieron tomar un atajo fatal. En lugar de las bombas, optaron por usar cubos de acero inoxidable para verter directamente la solución en un tanque de precipitación que, irónicamente, no estaba diseñado para tal fin. Este recipiente no tenía la geometría adecuada para prevenir una reacción en cadena descontrolada. Fue una decisión que desafió toda lógica y ciencia, un flirteo con el desastre que pronto cobraría su precio. El error más grave fue la cantidad de uranio que se estaba vertiendo. Excedía drásticamente la masa crítica permitida para ese recipiente. La masa crítica es la cantidad mínima de material fisionable necesaria para que se mantenga una reacción nuclear en cadena autosuficiente. Imaginen una bomba de tiempo con un tic-tac invisible, esperando el momento justo para detonar. Un umbral invisible pero de consecuencias devastadoras si se cruza sin control. Ese momento llegó a las 10:35 de la mañana. Hisashi Ouchi, con una inocencia trágica, vertió el séptimo cubo de la solución de nitrato de uranio enriquecido. En ese recipiente se acumulaban alrededor de 16 kilogramos de uranio, una cantidad alarmantemente superior al límite seguro de 2,4 kilogramos. En ese instante preciso, la masa crítica fue alcanzada. Los átomos de uranio, en un frenesí descontrolado, comenzaron a fisionarse, liberando una ráfaga masiva de neutrones y rayos gamma. Los tres hombres, horrorizados, presenciaron un destello azul brillante, una visión espectral conocida como la luz de Cherenkov, la señal inequívoca de una reacción nuclear fuera de control. El contador Geiger en la sala de control se disparó con un aullido ensordecedor y la alarma resonó por toda la instalación. La reacción en cadena, una bestia nuclear desatada, continuó de forma intermitente durante horas, incluso días, hasta que los valientes equipos de emergencia lograron drenar el agua de refrigeración del tanque, sofocando finalmente la fisión. Un acto de heroísmo frente a una catástrofe que parecía imparable. De los tres trabajadores, Hisashi Ouchi fue, sin duda, el más afectado, el mártir involuntario de esta tragedia. Estaba directamente sobre el tanque cuando ocurrió la criticidad. La dosis de radiación que recibió fue simplemente incomprensible, estimada en 17 sieverts. Para que dimensionen la magnitud de esta cifra aterradora, consideren esto: una exposición de 4 sieverts tiene un 50% de posibilidades de ser fatal. 8 sieverts es, en la vasta mayoría de los casos, una sentencia de muerte. Ouchi recibió más del doble de la dosis considerada letal. Su compañero Masato Shinohara recibió aproximadamente 10 sieverts y Yutaka Yokokawa, quien estaba más lejos de la fuente, alrededor de 3 sieverts. El impacto para Ouchi fue instantáneo y devastador a mínimo nivel celular, un tsunami de destrucción interna que arrasó con su propio ser.
Desde el momento del destello, Ouchi sintió los primeros zarpazos de la radiación. Un dolor intenso, náuseas extremas y lo más aterrador, la aniquilación de sus cromosomas. Los neutrones y rayos gamma, invisibles y silenciosos, habían destrozado literalmente su ADN. A su llegada al prestigioso megahospital de la Universidad de Tokio, los médicos se enfrentaron a un escenario desgarrador. Las imágenes de sus cromosomas eran un testimonio visual de la catástrofe. Estaban pulverizados. Esto significaba que su cuerpo, en esencia, había perdido la capacidad de regenerar nuevas células. Su sistema inmunológico, la defensa natural de su organismo, estaba completamente destruido. Su piel, especialmente en las zonas más expuestas como las manos, comenzó a desprenderse en escamas macabras, revelando la vulnerabilidad de su interior. Los días que siguieron se transformaron en un auténtico infierno en vida. La piel de Ouchi, ante su barrera protectora, se desprendió en parches gigantes, dejándolo expuesto y vulnerable, como si hubiera sufrido quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo, pero sin la mínima posibilidad de curación. Perdía fluidos corporales a un ritmo alarmante, una fuga constante que los equipos médicos intentaban desesperadamente contener con transfusiones continuas de sangre, injertos de piel y fluidos vitales. Cada día su condición se desplomaba un poco más, en una espiral descendente sin fin. Sus órganos internos, atacados por la radiación, comenzaron a fallar uno tras uno. Sus intestinos, también dañados irreparablemente, se volvieron incapaces de absorber nutrientes, lo que lo condenó a una diarrea constante y severa, acompañada de un sangrado interno imparable. Su cuerpo se estaba rindiendo, célula por célula. A pesar de la abrumadora evidencia de que su cuerpo estaba en una desintegración total e irreversible, los médicos, bajo la presión y la esperanza desesperada de la familia de Ouchi, tomaron la difícil y ética decisión de prolongar su vida. Se le realizó un trasplante de células madre de su propia rimana, una última y valiente esperanza de que su médula ósea pudiera regenerarse y darle una oportunidad. Fue un esfuerzo heroico por parte del equipo médico, una carrera contra el tiempo y la ciencia, pero tristemente inútil. Las células trasplantadas, enfrentándose a un entorno biológico completamente aniquilado, no pudieron adherirse ni reproducirse debido al daño masivo e irreparable en su ADN. Sus músculos comenzaron a hipertrofiarse, convirtiéndolo en una sombra de lo que fue. Sufría de un dolor insoportable. Una tortura constante que solo podía ser mitigada, aunque no eliminada, con dosis masivas de analgésicos. No podía hablar. Sus cuerdas vocales se habían rendido ante la agonía. Solo gemía y lloraba, un lamento constante de su tormento que resonaba en la quietud de su habitación. Hubo momentos en que Ouchi, aún consciente en sus primeros días de calvario, logró expresar un deseo desgarrador de que todo terminara. «No puedo más», susurró una vez, pidiendo que no lo revivieran si su corazón se detenía. Pero lo revivieron, una y otra vez. Se sometió a múltiples reanimaciones, a veces hasta 3 veces en una sola hora. Los médicos, en su intento por aprender, por entender los efectos extremos de la radiación y por complacer a la familia, continuaron. Su cuerpo estaba hinchado de forma grotesca, sus ojos lloraban sangre, y su piel estaba tan destrozada que tuvieron que cubrirlo con vendas y un aerosol especial para evitar la infección y la pérdida masiva de líquidos. Los vendajes tenían que ser cambiados diariamente, un proceso que era una tortura indescriptible y que requería sedación para que Ouchi pudiera soportarlo. Su rostro, antes familiar, se volvió irreconocible, una máscara de dolor y desesperación. Finalmente, después de 83 días de una agonía indescriptible y terrorífica, el 21 de diciembre de 1999, el corazón de Hisashi Ouchi se detuvo definitivamente. Su cuerpo, completamente devastado y aniquilado por la radiación, ya no pudo luchar más. Su muerte, aunque dolorosamente tardía, fue un acto de misericordia. Su compañero Masato Shinohara también falleció meses después, el 27 de abril de 2000, tras una lucha similar, aunque con una dosis menor de radiación. Yutaka Yokokawa, el menos expuesto, afortunadamente sobrevivió, aunque con graves secuelas físicas y psicológicas que lo acompañarían por el resto de su vida.
un recordatorio viviente de aquella pesadilla. Las lecciones del accidente de Tokaimura y, sobre todo, del caso de Hisashi Ouchi fueron devastadoras y resonaron en todo el mundo. La investigación posterior reveló una verdad escalofriante. La compañía JCOI había violado los protocolos de seguridad durante años, utilizando métodos manuales y no autorizados para procesar el uranio. Todo esto, lamentablemente, con el objetivo de acelerar la producción y reducir costos. La negligencia, la avaricia y la flagrante falta de supervisión fueron los arquitectos de esta tragedia, que no solo cobró vidas, sino que dejó una cicatriz imborrable en la conciencia colectiva. Este accidente puso de manifiesto la necesidad urgente de establecer una cultura de seguridad nuclear mucho más estricta, no solo en Japón, sino en todo el mundo, priorizando la vida humana por encima de cualquier beneficio económico. La historia de Hisashi Ouchi no es solo una anécdota macabra o un capítulo oscuro en la historia nuclear. Es una advertencia que sigue vigente. Es el relato descarnado del sufrimiento humano llevado al límite absoluto por la fuerza más destructiva y muy invisible que conocemos. Nos enseña la importancia crítica de adherirse estrictamente a los protocolos de seguridad en cualquier entorno nuclear. Un solo atajo, una sola negligencia, una sola decisión imprudente puede tener consecuencias inimaginables, dolorosas y, en este caso, letales. Este caso impulsó cambios profundos y necesarios en las regulaciones de seguridad nuclear en Japón y en el mundo. La memoria de Ouchi y de su prolongada y desgarradora agonía sirve como un sombrío y constante recordatorio de lo que está en juego cuando se trabaja con materiales radiactivos. Es una historia que nos obliga a reflexionar profundamente sobre la ética médica en situaciones extremas y los límites de la vida misma. ¿Hasta dónde es ético prolongar el sufrimiento en aras del conocimiento o la esperanza? Espero que esta historia, por más dura y perturbadora que haya sido, les haya dejado pensando profundamente. La tragedia de Hisashi Ouchi es un testimonio eterno de la devastación absoluta que puede causar la radiación y la necesidad imperativa de una seguridad nuclear inquebrantable, sin concesiones ni atajos. Y ahora, me gustaría que reflexionemos juntos sobre este impactante suceso. Después de escuchar la historia de Hisashi Ouchi, ¿qué pensamientos o emociones predominan en ustedes? ¿Creen que los protocolos de seguridad actuales son lo suficientemente robustos para prevenir tragedias como esta? ¿Hasta qué punto creen que el afán por la productividad o la reducción de costos puede poner en riesgo la vida humana en industrias de alto riesgo? Y finalmente, ¿cuál es su opinión sobre la ética de prolongar la vida en condiciones de sufrimiento extremo, como la que vivió Hisashi Ouchi? Déjennos sus respuestas en los comentarios. Su perspectiva es invaluable para nosotros. Si este video les ha conmovido, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus seres queridos para que este mensaje de advertencia y reflexión llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal Accidentes Sorprendentes para no perderse futuras historias que los harán reflexionar.